Coronel retirado Carlos Soler, muy gracias por estar con nosotros, analista militar. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, un saludo especial para ti y para la audiencia. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo es eso de del tema del informe de la Fiscalía que fueron dirigidos estas sazonadas? Tengo un número que es 39, usted me lo confirmará, que fueron dirigidas contra miembros de las fuerzas militares y que la Fiscalía pues quedó en evidencia que a través de directrices reservadas se ordenó durante el gobierno Petro frenar las operaciones ofensivas como se ha venido demostrando últimamente. ¿Qué piensa, coronel Carlos Soler? Bueno, aquí hay un tema son como dos cosas diferentes, pero van hacia el mismo núcleo. Lo importante en un conflicto como el colombiano, desafortunadamente de más de 40 años, es el control territorial. El control del territorio debe estar en cabeza del gobierno y del Estado, eso dice la Constitución, y quien responde por el orden público es el presidente de la República. Ahí lo dice claramente la Constitución. Pero en este ires y venires, cuando no se tiene comprensión completa de lo que sucede, pues quien controla el territorio, y Colombia ha tenido control del territorio por grupos armados ilegales, EPL, Quintín Lame, PRT, M-19, todo a través de un conflicto asimétrico, guerra irregular. ¿Y qué han hecho? Pues han suplantado al gobierno en el territorio, entonces cooptan las JAL, copan las juntas de acción local, juntas de acciones comunales, hacen repoblamiento estratégico y organizan a la población. Cuando usted escucha que están carnetizando a una persona para poder entrar a San Vicente del Caguán, a los Llanos del Yarí, al Catatumbo norte de Santander, al Bajo Cauca antioqueño, de Tarazá, Valdivia, Puerto Valdivia, cuando usted ve que de Jamundí hacia arriba, La Victoria, San Antonio y el Naya, para poder entrar toca tener un carnet, usted comprende que allí hay un poder que no es el del Estado y que ese carnet le permite moverse y si no lo tiene, te sacan o te mueres. Ese control territorial se hace ¿para qué? Para proteger coca, para proteger activos como la minería criminal. Entonces organizan a las personas, organizan a los recolectores de hoja de coca, organizan la comunidad y cuando la fuerza pública entra, hacen una barrera, pero ya no con minas, ya no con francotiradores, ya no con ataques directos y confrontación, sino hacen una guerra de quinta generación. Y una guerra híbrida de quinta generación es control territorial y mandan a los campesinos adelante, solo con el asadón, con el machete, la señora embarazada, los niños, envuelven a los soldados, envuelven a los policías, el soldado y el policía no dispara porque ellos no los están atacando con un fusil, es decir, no son un blanco lícito, y una vez los tienen rodeados les quitan los fusiles y los secuestran y los amarran. Eso se llama azonada, y lo hacen para retardar las operaciones de erradicación o la captura de algún cabecilla de grupo terrorista que controla el sector. Eso es lo que está sucediendo y eso es una estrategia de control territorial que debe enfrentársele una estrategia desde la fuerza militar y policial también. Germán René Jiménez. Coronel, volvamos con el informe. El informe solamente se limita a denunciar las sazonadas o también presenta paralelamente un diagnóstico de lo que han hecho a propósito de lo que usted dice las fuerzas militares al respecto. No, aquí el informe habla de las sazonadas, de las denuncias que se han puesto y de una capacidad de interceptación que tiene la Fiscalía, donde claramente muestra que es sistemático y que obedece a una estrategia tanto de Iván Mordisco como de Calarcá y en algunos sectores también de Pablito a través del Comando Central del ELN para retener y controlar territorio y retardar las operaciones de la fuerza pública. Secuestrar soldados, desarmarlos es una muestra de fuerza que no había sido muy bien comprendida por la fuerza militar y policial, pues allí no se combate con armas, sino se combate con acción unificada, acción integral. Germán, ¿bien? Sí. Muy bien. Andrés Muñoz en Cali. Coronel, y precisamente, ¿cuáles son los departamentos, las zonas más afectadas por esta situación que se está viviendo según el informe presentado?
Eso comienza por San José del Guaviare, donde recuerda que la gente a veces no recuerda, o les voy a recordar que de dónde viene Calarcá y Mordisco. Calarcá y Mordisco eran los dos hijitos, segundo y tercero, del residual primero de Gentil Duarte. Gentil Duarte, que estuvo en La Habana 2 años en la negociación y luego se devolvió y no volvió, dejó botado el proceso, y allí habían 300 hombres alrededor del Retorno y Calamar que nunca fueron al proceso. Era el residual primero, famoso. ¿Por qué el residual primero? Secuestro de Ingrid Betancourt y los americanos, Operación Jaque. Ellos allí se mantuvieron ahí alrededor de San José del Guaviare, en Retorno y Calamar, 300 hombres en armas que no participaron del proceso. De allí se atomizan, es dado de baja Gentil Duarte hace 3 años, casi 4, y ellos dos, pues el segundo y el tercero, se difuminan por toda Colombia, hacen alianzas. Calarcá y Mordisco hicieron alianzas en el Cauca con Mayimbú, con Noscue, que ya fue de baja también, y entra lo que quedó del sexto frente allí, crecen, hoy deben tener unos 12.000 hombres en armas, y luego pelean entre ellos. Entonces, Calarcá se va para un lado y se enfrenta a Mordisco. Desafortunadamente hemos visto la cantidad de muertos que ha dado. ¿Y por qué el Guaviare? Porque allí es donde nacen. Entonces allí ellos tienen esa metodología, y luego lo bajan hacia el Caquetá, luego lo bajan hacia el Meta, lo suben hacia el Meta, y luego lo vemos en el Cauca, que comienzan a implementarlo en el Cauca, lo de las sazonadas, y posteriormente viene hacia el Bajo Cauca antioqueño, a las zonas mineras. Se presenta en zonas de cultivo de hoja de coca, en zonas de extracción minera, cuando se va a quemar maquinaria, y en áreas donde hacen presencia cabecillas, y al momento de las capturas les hacen estas sazonadas para evitar que los puedan extraer. La serranía La Macarena también se ha presentado mucho. Usted, John Freddy López, en la ciudad de Medellín. Señor Soler, se empiezan a conocer, como pasa en muchos gobiernos, todo lo que hay tras bambalinas y lo que se esconde bajo el tapete en los gobiernos salientes, sobre todo en este, donde el juguemos a las escondidas del gobierno de Gustavo Petro en medio de las negociaciones de la paz total hizo que el Clan del Golfo fuera la estructura criminal con mayor crecimiento en Antioquia. De hecho, aumentó su presencia a 80 municipios del departamento cuando estaba en 60 antes de este proceso. ¿Cómo cree que es ese trabajo de las Fuerzas Armadas, trabajar con las manos atadas en el gobierno saliente? Muy duro, mire, el tema de el crecimiento de los grupos armados ilegales es exponencial. En una información reservada que vimos, que la publicó hace un mes largo, una revista de amplia circulación, Semana, uno ve que, en el ACAM se llama eso, uno ve que el conteo del enemigo, de la amenaza para Colombia, cuando lo recibe Gustavo Petro, estaban 6.823, si no estoy mal, 6.800 algo. Y hoy, como lo está entregando en 26.000 algo hombres en armas, solo en armas, ¿no? Sin contar milicias, redes de apoyo. O sea, el crecimiento ha sido por lo menos un 700%. Y claro, han aumentado el control territorial, porque ustedes recuerden que no fue solo con AGC o Clan del Golfo, sino que es que jugar a las escondidas también fue con el ELN, las FARC, los Pachencas, los de la Sierra Nevada, esos diálogos sociojurídicos en Buenaventura, entre chotas y espartanos. O sea, hubo 9 decretos de cese al fuego, que cada vez que yo lo digo el ministro Pedro Sánchez se disgusta, pero allí en el decreto hay un parágrafo que dice: ordénese la suspensión de operaciones militares y policiales ofensivas. Así dice. Claro que han tratado de bajar todo eso de las páginas, pero esos 9 decretos que fueron firmados por el presidente Petro hace más de 3 años, lo que le dijo a la fuerza militar y policial es congelados. Es que el congelado no es de Danilo Rueda, el congelado es de los decretos de Petro, porque cuando usted como militar, comandante de una unidad, teniente, capitán, coronel, general, el grado que tenga, y usted tiene unos hombres para cumplir una misión, pero su comandante en jefe le dice que no haga operaciones ofensivas, pues las operaciones ofensivas son las de ataque, las de destrucción, las de patrullajes ofensivos, la de búsqueda y provocación, la de inteligencia inclusive. Es una operación ofensiva, la operación de búsqueda de inteligencia. Entonces, ¿usted qué hizo? Congelados. Pero de congelados no es de Danilo, es de los decretos del presidente de la República. Entonces es muy difícil así para la fuerza militar, y claro, los grupos armados ilegales crecen porque les dieron a Colombia por cárcel. Y les digo algo, en abierta ilegalidad. Yo vengo escribiendo de hace 3 años sobre eso, diciendo que
La ley 418, de ley de orden público, que luego fue adicionada por lo que se llama paz total, dice que para que haya levantamiento de órdenes de captura debe haber una zona de concentración. Es decir, deben estar en un lugar donde no pueden salir y alrededor hay fuerza militar. Y es más, la Corte Constitucional dijo en sentencia clara hace más de 10 años que no se podía dejar sola a la población civil para que los grupos concentrados allí en esa zona les violaran sus derechos. Y aquí les dejaron zona de concentración Colombia, nunca hubo una zona de ubicación, que eso es una de las principales críticas porque viola la ley, ese decreto viola la ley. Pero muy difícil, claramente la fuerza militar y policial se encuentra desmoralizada porque pues vio crecer al enemigo, vio morir a sus hombres. Allá en Antioquia los vimos cómo tumbaron el helicóptero en Amalfi y el capitán pidiendo auxilio y los dejaron asesinar sin auxilio por parte del mando institucional y el ministro de la Defensa. Coronel, ¿estamos de acuerdo con que no solo jugamos congelados sino estatua? Estatua, congelado y ponchados. Sí. Pero desafortunadamente eso tiene en jaque la seguridad, disparó la extorsión. Es que lo de Briceño es gravísimo. Recuerdo que en el momento la noticia fue el policía, uno de los capitanes del helicóptero, diciendo que no me dejen morir durante todo el día y no llegaron. Entonces ahí donde se jugaron congelados, estatua, y ahí sí no fueron capaces de ponchar, coronel. Los ponchados fue la población civil, los 50 millones de colombianos que la fuerza militar y policial tienen la obligación constitucional de proteger, porque es que no es si quieren. Comandante militar y policial hoy en día, lo escribí hace 2 años, está en una situación muy difícil, porque por un lado, o le cumple la orden de decreto del cese al fuego y juega congelado que le ordenó el presidente en su momento. Hoy ya no queda sino 1 o 2 decretos, pero no los relevaron. Pero o le cumple la orden a su presidente, que es su comandante en jefe, y que juega congelado, o lo sientan donde el fiscal general y los fiscales delegados ante la Corte por omisión de las funciones del cargo. O sea, por un lado pierde y por el otro también. En los 2 lados, por eso mucha gente tomó la decisión de irse de baja antes de enfrentarse a una ilegalidad o a un delito que llama acción por omisión de sus funciones. Bueno, estamos a las 6 de la mañana, 18 minutos, hablando con el coronel analista militar Carlos Soler, que nos atiende a esta hora de la mañana en ASB Noticias 6 AM, originando desde Bogotá en Colmundo, nuestra cadena Colmundo Radio a nivel nacional y todas nuestras plataformas digitales. Alejandro Cortés. Coronel, el día de la entrega de las credenciales, el presidente electo dio un aviso o una advertencia para que tuvieran un mes para someterse a la justicia o ya encararían pues la fuerza pública. Y ayer dio a conocer también que el 7 de agosto va a traer un decreto que es un bloque de defensa para la seguridad urbana, esto en las ciudades capitales de Colombia. ¿Usted qué opina o qué se imagina cuando él habla de un bloque de defensa urbana? Bueno, ahí hay 2 temas realmente gruesos. Los 30 días, en mi sentir, corren a partir del día de su posesión. El día de su posesión, el 7 de agosto, que afortunadamente se posesiona Abelardo de la Espriella, pues va a haber una nueva cúpula militar, va a haber una nueva cúpula policial, va a haber un nuevo ministro de defensa, y allí la instrucción es clara. Lo que va a hacer es uso de las armas, o sea, los va a descongelar, así de sencillo. Aunque últimamente, yo tengo que decirlo, también han habido muy buenos resultados. Mire, uno no destruye una fuerza militar y policial, sobre todo tan resiliente y experta en combate irregular en 4 años, pero sí la deja maltrecha y le acaba la inteligencia. ¿Qué va a pasar? Pues que va nuevamente a operar muy duro, van a volver los bombardeos, pero un bombardeo no se hace como la gente piensa, amanecí con ganas de bombardear, no, eso tiene un planeamiento, desde el DIH, y hay una ubicación de un blanco en el terreno, y hay un trabajo de inteligencia previo. Lo que sí va a pasar es que los grupos armados ilegales la van a tener muy difícil. ¿Por qué? ¿Dónde creció la amenaza en Colombia? Uno mira el mapa del continente y uno mira dónde creció. Pues no es que la guerra irregular se salió de Colombia, porque es que los campamentos de entrenamiento de Pablito eran allá al otro lado de Venezuela, en Arauca, al otro lado, y allá eran fuertes, y venían y golpeaban y se devolvían allá donde no podíamos pasar. Los campamentos fuertes de las FARC fueran al otro lado de La Guajira, en Venezuela, donde no los atacaban. Las pistas ya no salían de Colombia con coca y oro y todo el tema, y regionalmente, sino al otro lado del estado Zulia, frente a Catatumbo, norte de Santander. Entonces, pero
a lo que se hizo por parte del gobierno americano al extraer y capturar a Maduro fue quitarle 20 y pico de años de hegemonía y territorio resguardado a las FARC y al ELN, y ahora los bombardean allá. Entonces, ¿para dónde se corren? A Colombia, porque allá ya no el dron americano les pasa y les suelta las bombitas. En Ecuador sucedió lo mismo. En Ecuador, al otro lado, los choneros se aliaron con las FARC y tenían territorios de donde venían a atacar al pueblo colombiano, pero eran las guerrillas de Colombia las que estaban allá en Ecuador. Hoy ya no tienen ese territorio. Y el trabajo que ha venido haciendo en Panamá, Estados Unidos, recortando espacio, alrededor solo les queda una frontera, allá abajo Brasil, que es medio porosa, pero la que está con Venezuela está blindada, la que está con Ecuador está blindada, la que está abajo con Brasil un poco porosa, quiere decir que se devolvió Pablito, se devolvieron los cabecillas que vivían allá al otro lado como reyes para este lado. Ahora aquí los van a apretar duro con la fuerza militar y policial, lo que obligará a algunos sometimientos. Es que es de mucha lógica. Si yo mensualmente tengo negocios ilegales que me dan $1 millón y nadie me persigue, pues yo qué me voy a ir a movilizar a que me den un salario mínimo. Pues eso no pasa. Por un lado martillo y por el otro zanahoria. Vamos a mirar qué tanta zanahoria va a ofrecer para el sometimiento. Yo escuché muy bien, Abelardo no habla porque sí, él es penalista. Y un abogado penalista entiende que un sometimiento requiere una ley de sometimiento. Y en este momento no hay ley de sometimiento. Por lo tanto, someterse a las autoridades va a requerir alguna iniciativa legislativa donde vamos a ver qué tanta manga de franciscano, tiene para ofrecer. ¿Qué les va a ofrecer? No, eso no es un proceso de paz, es un proceso de sometimiento, para tenerlo claro, donde van a haber unas penas efectivas y ya pues tendrán que negociar qué tanta pena, qué tanto van a indemnizar, qué va a haber con las víctimas y todo este tema que hace parte de un tema que se llama justicia transicional. Pero aquí hay fortaleza desde el Estado y uno escucha un presidente que habla claro y duro. Y frente al bloque urbano, que fue la segunda pregunta, el tema se está necesitando. La seguridad urbana se ha deteriorado, digamos que tenemos como 8 ciudades en Colombia dentro de las más violentas del mundo. Comience por Cali, siga por Tuluá, pase para Buenaventura, vaya para Santa Marta, todo esto, vaya a Barranquilla, todo este tema por el secuestro, la extorsión. Los grupos armados ilegales ya no tienen un revolvercito como hace 10, 15 años, andan con pistola y fusil y andan en carros blindados y algunos en carros de la UNP para hablar claro. Entonces aquí hay que hacer inteligencia, judicializar, trabajar en 5 cosas. Yo ayer escribí algo como: primero, identificación; segundo, individualización; tercero, órdenes de captura en un proceso judicial; cuarto, allanamiento; y quinto, captura. Hay que volverle insegura la calle al bandido. Y todo el mundo sabe que en Medellín existen bandas mapeadas más o menos 60 que tienen control sobre partes de la ciudad, en extorsión, en rentas, en venta de insumos de consumo como marihuana, cocaína, plazas de vicio, gota a gota, todo es una economía ilegal. Y el que no paga, pues también extorsión, pues su granada. Y también pasa en Cali, en el Valle son mapeadas 190 oficinas de cobro. Lo mismo pasa en la costa atlántica. Y me parece un mal mensaje o un reto a un presidente que no le está temblando el pulso lo que sucedió ayer en Soledad, donde vimos que hicieron un paro armado, grupos armados ilegales. Esto requiere fortaleza y el presidente, pues con los alcaldes va a decir cuánto casa el alcalde, cuánto casa el gobernador, cuánto casa el presidente. Aquí está la fiscalía, fiscales delegados, allá en cada uno desde Bogotá, jueces de control, garantías, y pues a trabajar, porque hay que recuperar la seguridad, porque para eso lo elegimos. Y pues no está quedando mal en los anuncios, porque pues realmente todo el mundo estaba mamado que le roben el celular, y discúlpeme la expresión, mamado de tener que trabajar para pagar impuestos al gobierno y al extorsionista, mientras que el extorsionista lo único que tiene es un arma. Aquí hay que recuperar el monopolio de la fuerza en cabeza del Estado, y las instituciones tienen que prevalecer en Colombia. Pero a eso pagamos impuestos. Pero eran jóvenes enamorados, nos dijo el presidente,
coronel. No, sí, celulares. para robarse, le roban a uno el celular y le pegan 2 puñaladas para ir a llevar a la novia a cine, sí, no, la tengo clara. Coronel, ya terminando y agradeciéndole por estar con nosotros en ASB Noticias, en Colmundo Radio, me llamó la atención a lo largo de nuestra entrevista cuando usted hablaba de que la comunidad la ponían enfrente. Recuerdo un caso reciente de la Guardia Indígena que secuestró o retuvo cerca de 100 soldados, se escuchó la noticia en este periodo. Pero la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo se trata eso? ¿Cómo se tratan 4 años de ventaja que nos han cogido los grupos subversivos? Y si es viable o no, y si es latente la posibilidad de que haya intervención extranjera, Estados Unidos, apoyando en caso de que se llegue a presentar una zona de muy difícil acceso, coronel, de acorde a su experticia. No, mire, los colombianos, nosotros de los americanos solo vamos a requerir apoyo de inteligencia, igual que los británicos, igual que Israel. Apoyo de inteligencia, drones, y pues ellos nos dan ese apoyo. Siempre nos lo habían dado, Petro lo acabó. Muy inteligentemente lo acabó con su cuentico de un papelito que sacó por ahí reservado que no lo podía sacar y pues alejó a las agencias. Solo apoyo de inteligencia, solo apoyo en mantenimiento de helicópteros. Vamos a necesitar mucho apoyo, los helicópteros están casi en tierra. Un apoyo muy rápido, drones con capacidad de inteligencia volando sobre Colombia, pero eso digamos que no viola la soberanía, se hace bajo un acuerdo multilateral de cooperación. Ingresar al escudo de las Américas, a mí me dio vergüenza cuando vimos que Colombia quedó por fuera de eso, entonces volver nuevamente, el viernes hubo una reunión con el presidente y altos mandos en uso de retiro, pero ahí estuvieron hablando con el gobierno americano y sus delegados para cooperación con el Comando Sur. Va a haber mucha colaboración, y frente al tema de qué hacer frente a una asonada, eso ya está ensayado. Pues lo primero que tiene que hacerse, yo digamos que con la formación militar, pero también con mucho trabajo en territorio, entiendo que hay áreas a las que hay que meterle la mano desde lo social. Uno no puede llegar solo con la fuerza, pero aquí hay que hablar claro, hay que mirar el tema de vías, platahuellas, hay que hablar de las escuelas, hay que hablar de los acueductos, hay que hablar de la salud. Y una vez que usted ha llegado con esta, y hay que hablar de oportunidades de trabajo y de educación, la escuela, el colegio, la oportunidad, cuando usted ya ha dado esto, usted puede llegar a exigir, porque llegar a exigir con fuerza de una vez, sin territorios que están abandonados. El Chocó es un territorio abandonado. Yo he visto que le ensayan hasta gerente para el Chocó y eso no pasa nada. Aquí hay que colocar unas gerencias territoriales en lugares para que el dinero llegue realmente y no se lo roben en el camino, y que el desarrollo llegue. Con esto se desactiva la primera bomba, porque la gente realmente tiene rabia es porque están abandonados. Lo segundo, hay que sacar a la gente de las economías ilícitas en donde hay coca, pero no puede ser llegar y desembarcarle ahí 2.000 hombres. Lo que hay que decirles, venga, aquí tengo 2.000 hombres, pero si usted quiere, trabajemos primero en sustitución voluntaria y te voy a dar trabajo. Entonces la gente va a decir, listo. Y el que no, pues ahí sí vengo con los 2.000 hombres y le radico. Pero hay que dar una puerta de salida siempre desde lo humanitario, y desde que si yo le acabo, si lleva un gobierno vagabundo dejando a la gente cultivar coca, y hoy llega otro a apretar, pues la gente se va a rebotar, el lenguaje de la calle. Pero si yo le digo que, porque es que comen de allí, su bocado de comida para él, sus hijos comen de allí, lo van a cuidar y van a pelear. Si yo le ofrezco un recurso por sustituir esto, y le doy oportunidad con cacao, con café, le ayudo con tecnificación, le ayudo con maquinaria, le traigo técnicos, realmente allí se va a poder hacer una transición sin mucha fuerza y ya no van a volver a haber asonadas. No van a volver, pero pues si va a haber una asonada, ahí está el SMAT, que es el SMAT sí, tanto policial como militar. Sí. Le cambiaron el nombre, pero sigue siendo el mismo SMAT, pero ellos están en capacidad sin armamento, ojo, ellos no tienen armamento, solo un bastón, granadas aturdidoras y un palo y el escudo, y ellos van alrededor de la tropa que está radicando y de la policía que está radicando para protegerlos y no dejar que haya sonada. Y si toca, pues granaditas de aturdidoras y granaditas lacrimógenas, y palazo va, palazo viene, pero eso es en el marco de los derechos humanos, ahí no se usa armamento, para tener absoluta claridad. Mire, coronel, abro comillas, la verdad es que usted aún no reconoce del todo su derrota. Como su canciller conocí sus bajezas y por eso sé de lo que usted es capaz y lo que está tramando. De dientes para afuera, acepta que De la Espriella ganó las elecciones,
pero entorpece el proceso de empalme. Y, mientras tanto, aprovecha para insertar en la burocracia nacional gente enemiga del nuevo gobierno. ¿Dónde escribió Leiva eso, Alan? Es una clásica operación de dañina infiltración. Esto lo denomino yo Petro en estado puro, siempre buscando cómo engañar, cómo dañar y cómo afectar la democracia. Usted dejó de usar las armas, pero nunca se desmovilizó. Palabras de Álvaro Durán. Álvaro Leiva. ¿Ah? Álvaro Leiva Durán. Álvaro Leiva Durán. Dije Álvaro Durán, no. Álvaro Leiva Durán. En una carta que le manda hoy 6 de julio al señor Gustavo Petro Rego, presidente de la República de Colombia. Es una carta abierta donde le dice doctor Petro y después le manda semejante viajado. Así es la situación con él. A propósito de lo que va a hacer, dice que va a demandar la nulidad de las elecciones del presidente Abelardo Esprella, y una de esas medidas cautelares es que el próximo 7 de agosto no se pueda posesionar. ¿En qué irá a parar todo esto, coronel? No va a pasar nada. No tengo ni idea. No va a pasar nada. Puede que no pase nada con el tema del presidente, pero el país está mitad y mitad. Eso hay que reconocer. Sí, no, realmente hay una división, hay una gran división, y por eso digamos que los temas de fuerza para los que eligió Abelardo, recuerda que la democracia se gana, dice Sartori, con la mitad más uno, y ahí está la mitad más uno clara, pero con la otra mitad hay que gobernar. Entonces Abelardo el día del discurso dijo: yo voy a gobernar para todos, que fue lo que le pedimos a Petro. Mire, uno hubiera querido, yo no soy petrista, pero yo hubiera querido que le fuera bien al hombre para que nos fuera bien a todos. Cuando uno va en un avión, uno no puede esperar que porque le cae mal el piloto, entonces el piloto se joda, se enferme, le dé un infarto. No, porque nos matamos todos, vamos en el avión, ahí lo necesitamos. Uno requiere un presidente que tenga capacidad de dirigir, que se sepa rodear de gente que sepa, y que tenga técnicos. Es que los técnicos en este gobierno lo acabaron, pues no sabían hacer ni un decreto, todos les caían porque no sabían hacer 2 hojas ni motivarlos. Yo pienso que es la hora de los técnicos y es la hora de dar la oportunidad al presidente Abelardo de la Espriella para que haga para lo que lo eligieron y que gobierne para todos. Yo pienso que Colombia es un país de inmensa riqueza y adolece, a uno le duele saber que hay 1 millón de colombianos que se acuestan con un plato de comida y casi al día, y casi 1.800.000 con 2 platos de comida, no los 3 golpes. Y coronel, la gente quiere trabajar. Coronel, digamos la verdad, hay algunos que tienen la fortuna de comer una vez al día. Y hay otros que comen papel periódico en la costa. Muy duro eso. Esa es la realidad, no hay nada más que hablar. Y le voy a decir algo, coronel, ya para despedirlo. Una situación muy clara. ¿Por quién votó? No tenía nada más que votar por Abelardo de la Espriella, y le hice campaña también, la verdad, le hice campaña porque, pues... Ya sabía, coronel, pero ojalá sea lo mejor para el país. Ojalá. No, y esperemos que así sea, y hay que, digamos que no, yo no soy partidario de temas de fuerza donde se atropella al ciudadano, no. Muy por el contrario, me gusta que el tema social, por eso yo hablo de las escuelas, de las canchas de fútbol, de los acueductos, hay que colocarle un poco de humanismo al tema, y hay que entenderlo, la Colombia hay que entenderla desde las regiones, no desde Bogotá con un vasito de whisky en la mano, porque eso ahí se ve muy, muy chévere. Hay que ir allá y untarse en el barro. Los soldados siempre hemos estado en el barro, entonces entendemos qué sufre el campesino del Chocó y qué sufre el campesino del Caquetá y de la Guajira, porque por allá hemos caminado. Y lo peor del caso es que aquí se toma Macallan y allá se toma agua de caño. Gracias, coronel Carlos Soler, un abrazo. Un abrazo grande a usted, a toda la gente, y creo que pues Colombia tiene esperanza, no podemos dejar morir la esperanza, y ojo con el partido de mañana, hay que bajarle un poco al guarapo, hay que bajarle al guarapo. Bajarle a la celebración. No, dígame una vez cómo queda el partido de mañana. Nosotros vamos a ganar 2-1. Nosotros es Colombia. Colombia, claro. Yo no tengo pinta de suizo ni por el berraco. Bueno, yo tampoco, pero a veces me las doy. Bueno, coronel, un abrazo, gracias. 6 de la mañana, 30.